Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 20º domingo en el tiempo ordinario. Así que bendiciones para todos. Mi nombre es Rinaldo Torres, como siempre en compañía de mis hermanos. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla a su servidor Tomás Rodríguez. No he venido a traer paz, sino división. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Juan Ledesma. Aunque los cristianos buscamos promover la unidad y la paz, ¿qué hacemos si a causa del Evangelio se producen conflictos? ¿Debemos desanimarnos por ese motivo? El profeta Jeremías, como nos narra la primera lectura, muchas veces solo encontró la oposición de sus compatriotas como respuesta al mensaje que transmitía de parte de Dios. Jesús, en el Evangelio, también nos habla de esta realidad. Sin embargo, el reino de Dios se abre paso entre aguas turbulentas. Esa es la vida cristiana, como nos lo ha mostrado Jesús mismo. Señor Jesús, fortalece nuestra fe para sobrellevar con fortaleza las dificultades de la vida. Oremos. Te proclamamos santo, Dios Padre, fortaleza de los débiles, porque Jesús vino a prender fuego en la tierra, mostrándonos en el bautismo de su pasión gloriosa el arduo camino que lleva a la vida y a la conquista de la paz verdadera, fruto de una opción responsable por el reino de Dios. Concédenos, Señor, ser dignos discípulos de Cristo Jesús, sin abandonar nunca la ruta del seguimiento que Él nos mostró. Para esto, purifícanos, Señor, con el fuego de tu Espíritu, y ayúdanos a hacer nuestros los criterios y actitudes de Cristo, a fin de liberarnos de nosotros mismos y seguirlo en la libertad que dan el amor generoso y la fidelidad cotidiana. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3. Señor, tú eres mi Dios, de Carlos García Sosa. Señor, tú eres mi Dios, qué grande
Primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 38, versículos 4 al 6 y 8 al 10. A veces la verdad es difícil. Preferimos incluso una falsedad antes que asumir la realidad. Esa fue la experiencia del profeta Jeremías en el contexto de la invasión babilónica a Jerusalén. En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo, con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis, en vuestro poder. El rey no puede nada contra vosotros. Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech salió del palacio y habló al rey: mi rey y señor, esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre, porque no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech, el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 39 es como la oración del profeta Jeremías, hundido en el pozo, pero con la confianza puesta firmemente en el Señor. Contestaremos todos: Señor, date prisa en socorrerme, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 20 del tiempo ordinario. Modo primero. Señor, date prisa en socorrerme. Modo segundo. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 4. Nuestra fe en Jesús es como una carrera, pero persigue frutos inmediatos
o unos que toman tiempo y exigen perseverancia? Escuchemos. Hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Los valores del reino de Dios, aunque esto nos desconcierte, no siempre producen armonía, pero nos deben hacer retroceder los conflictos que surjan por su causa. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 1. He venido a traer fuego a la tierra, de Javier Bru. No se construye el reino con una falsa paz, guardando el evangelio solo para rezar. Su palabra está viva y debe transformar. Es fuego que el pecado del hombre va a arrancar. No pienses que su paz es la paz de un muerto que ya en la tumba no puede hablar. Su paz es fruto de un grande sacrificio por dar al mundo luz y verdad. He venido a traer fuego a la tierra, y cuanto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo,
reconciliarse la luz y la oscuridad. No puede realizarse el reino sin hermandad. Él nos envía al mundo, debemos arriesgar, aunque haya en propia casa quien lo intente evitar. La paz siempre será fruto de la justicia que se ha sembrado en el corazón. ¿Cómo reconocerlo al partir el pan sin ser solidarios en el dolor? He venido a traer fuego a la tierra, y cuando quisiera que ella estuviera ardiendo, tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. Si eres de los cristianos que buscan paz y tranquilidad, quizás debas replantearte tu identidad. Si quieres ser un testigo de quien al Padre subió en verdad, recuerda cuán grande precio debió pagar. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto quisiera que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un santo bautismo, y sufro porque no llega, nos dijo Cristo. Amados hermanos, nos complace darles la bienvenida a nuestro programa en este 20º domingo del tiempo ordinario. Si el domingo pasado en la liturgia nos invitaba Jesús a la vigilancia, hoy pone el acento en la fortaleza que necesitaremos para ser coherentes con nuestra decisión de seguirle a Él. Las palabras del profeta Jeremías, que él defiende como recibidas de Dios, provocan a su alrededor rechazo y división. Lo mismo sucede con Jesús hoy. Sabe que su mensaje va a causar divisiones y conflictos entre quienes se acerquen al fuego de su evangelio. En medio de estas dificultades, la segunda lectura de la carta a los Hebreos es una llamada a la constancia y a la perseverancia, manteniendo nuestros ojos fijos en Cristo. Ahora, mantengamos nuestros oídos atentos y escuchemos con nuestra mirada puesta en Jesús, el Señor. Comencemos el análisis con mucha alegría. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay por esa sinopsis, como siempre, ya de este domingo 20º en el tiempo ordinario, en el ciclo C. Y entrando a esa primera lectura de Jeremías, precisamente, hermanas y hermanos, la vida de Jeremías es toda una tragedia. Ama apasionadamente a su pueblo y desea para todos lo mejor, pero tiene que anunciarles lo peor. Sin embargo, Jeremías cumple su misión y anuncia a todos la amarga verdad que le ha sido revelada. Esto pues le acarrea, ¿verdad?, la persecución de sus paisanos. Abortada la rebelión de Jeconías, rey de Israel, contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, y esto se produce en el 597 a.C., la primera deportación a Babilonia. Sedecías, hombre bueno pero débil, sube al trono y deja llevar por sus dignatarios a la aventura de la guerra. Así que la voz del profeta se alza para proclamar lo absurdo de cualquier alianza con Egipto en contra de Babilonia. Sin embargo, los representantes del mundo oficial deciden a su antojo, en lugar del pueblo hambriento y desmoralizado, un nacionalismo y una resistencia militar
que hace caso omiso de la palabra del profeta. O sea que la voz del profeta es molesta cuando interpreta el sentimiento popular. Los poderosos intentarán suprimirlo. Muchos años más tarde se producirá una situación semejante con Jesús. Y esto lo podemos ver en Juan 11, versículo 50. Así que el rey se da cuenta de que su debilidad le ha llevado a dejar el poder en manos de sus ministros. El profeta se encuentra desasistido ya que el rey está mucho más atado que el mismo profeta. El hacer profético se realiza en gran desnudez. Solo quien lo ha experimentado puede llegar a calibrar tal estado de cosas. La cisterna viene a ser un símbolo del abandono y de la muerte. La oración sálmica que numerosas veces hiciera Jeremías de ser contado con los que bajan a la fosa, se hacía realidad en la vida del profeta. Así la acción profética quedaba concluida, ya que su vida misma apoyaba sus palabras. Cuando el que profetiza une su vida a su palabra, lo que de ahí puede salir es algo que una fuerza imprevisible y definitiva. En el momento de la prueba, solamente un extranjero se apiada del profeta y se salva gracias a la simpatía de un cortesano etíope. Así que el profeta está empeñado en una empresa ardua, casi imposible. Y es precisamente hacer recapacitar al pueblo para que tome conciencia de pueblo elegido. Y es difícil pues oír la voz de un profeta que clama por la confianza en Dios, cuando el hombre solamente confía en sí mismo. Destino doloroso, destino, ¿verdad?, de profetas. Así que el profeta padece en silencio, sin rechistar, pero con su fidelidad hasta la muerte a la palabra de Dios y la aceptación de su destino, da una lección a todo el pueblo. Israel debería someterse a la voluntad de Dios y aceptar la redención y hasta el exilio para evitar males mayores. Pero no es eso lo que hace, sino que busca aliados a cualquier precio para alzarse contra Babilonia. Jeremías propone una política que juzga, más realista en aquellas circunstancias. Y es precisamente confiar en Dios y no en los aliados, aceptar lo inevitable y mantener viva la esperanza hasta que vengan tiempos mejores. Así que, hermanas y hermanos, el auténtico mensajero de Dios debe siempre anunciar la verdad aunque le cueste la cárcel y la muerte. La verdad siempre es algo duro de pelar. Acarrea más momentos de tristeza que de gozo y de alegría. Así que esto es interesante, ¿verdad? De cómo Jeremías tuvo que lidiar con todo esto. Y el hermano Jay tiene unos puntos interesantes precisamente sobre Jeremías. Gracias, Eri. Comienzo con una pregunta. ¿Cuál es la suerte de los profetas? Son hombres comprometidos con la verdad de Dios y con el destino del ser humano. Deben leer los acontecimientos que afectan al pueblo, no solo con sus ojos de hombre, sino tienen que trabajar con la mirada de Dios. Entonces, no se pertenecen. La palabra de Dios los invade. Esa primera lectura nos lleva a la experiencia de un profeta, pero excepcional, Jeremías. A él le tocó vivir 600 años antes de Cristo. Y ahí pues, eso fue justamente antes de la invasión de Babilonia. Era el único, hablando de Jeremías, es solamente el único, la gravedad de la situación, y estaba anunciando de parte de Dios una política contraria a todos los intereses. Así que el rey, mira, decidió no lo va a escuchar y lo mandan a perseguir. Y fue puesto al borde del martirio, pero es salvado
por un extranjero, un esclavo, al servicio del rey. Después, cuando ocurre esta catástrofe, Jeremías solo, solitario, se levanta sobre las ruinas para cantar el futuro de esperanza de una nueva alianza. Y eso lo podemos leer en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Y Eri y Tomás, hay algo también interesante en cuanto a Jeremías, cuando está hablando de me engendraste hombre de pleitos para todo el país. Jeremías era como dije, un profeta que era de lo mejor. Pero fíjate, interesante porque un hombre tan joven provocar tantas contradicciones en la sociedad en la que Dios le manda hablar en su nombre. Cuando Dios lo llamó al ministerio, mira, lo sacó de bien cerca de Jerusalén, pero él estaba en tranquilidad y solamente tenía 20 años de edad. Así que siendo él de carácter pacífico, cuando Dios lo llama, él decía, anda, ¿y ahora qué yo voy a hacer aquí? Y siempre hemos hablado de los profetas, trabajar a nombre de Dios. Eso era casi seguro que te están buscando para matarte. Así que el rey Sedecías era sumamente débil y lo dejó a merced de otras autoridades que lo enterraron en un aljibe sin agua que estaba lleno de fango para que se ahogara, y este esclavo lo pudo sacarlo de allí, porque si no, no se iba a cumplir entonces la palabra de Dios, que no hicieron caso a Jeremías y se fastidió esto aquí. De verdad, no hicieron caso. El único que podía, con ojos de Dios mirando y diciendo, y lo querían matar. Así que, Eric. Bueno, estas lecturas de hoy están bien interesantes, así que en la segunda parte de nuestro programa seguiremos discutiendo la segunda lectura y el Evangelio. Mientras tanto, vamos a un cántico. Continuamos con ustedes el cántico número 2. Señor, tú eres mi Dios, de Jacinto Armando López. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Señor, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Liturgia y música.
Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en nuestra retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También a través del internet por Radio Paz 810.com. Y se nos siguen uniendo, hermanas y hermanos, en nuestras redes sociales. Nos pueden conseguir a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludando calurosamente a todos los hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales por Radio Paz y a través de las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Así que bendiciones como siempre desde Puerto Rico, Amén. la isla del Cordero. Bueno, hermano Jay y Tomás, entrando ya en esa segunda lectura de los Hebreos. ¿Qué tenemos por ahí, Jay? Pues gracias, Eri. Comienzo con una pregunta. ¿Se queda solo el profeta después que él habla a nombre de Dios? No. Su testimonio convoca a muchos. Los que siguen al profeta se hacen oyentes comprometidos de la palabra de Dios. Por eso, la lectura de la carta a los Hebreos de finales del siglo I nos habla de esa muchedumbre grande de creyentes que han dado testimonio de su fe, que han aguantando, ¿verdad?, con valor todas estas cosas, calamidades y sufrimientos. Muchos de ellos fueron martirizados, testigos sacrificados a causa de su fe. Su entrega es una profecía para el mundo. Han seguido a Jesús con la mirada puesta en Él, quien, renunciando al gozo, soportó sin miedo la humillación de la cruz. Han querido compartir ese destino. Seguir a Jesús implica que puede venir también la muerte. Jesús es el guía seguro en el camino de la fe que nos conduce. Finalmente, lo que se da es la coronación, es decir, a Cristo mismo, que ahora está sentado a la derecha de Dios. El camino del profeta, quien acepta el riesgo de su misión, termina allí con Jesús. Para estar uno sentado con Jesús, tiene que uno pasar también por el Calvario. Eri. Fíjese, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, esa carta a los Hebreos se dirige a una comunidad cansada y vacilante en la fe. Los peligros a que se refiere son los de la segunda generación. Ha desaparecido el primer entusiasmo. La novedad del mensaje se ha convertido en costumbre. Se dejan sentir las dificultades internas y externas, y el camino de la cruz y de la resurrección se presenta como una carga pesada. Así que la comunidad es muy distinta de lo que cabía esperar, ¿verdad? La fe de los antepasados debe servir de estímulo para la comunidad en orden a perseverar en la fe. La amplia enumeración de creyentes que ha presentado en el capítulo 11 les hace ver que no son creyentes aislados. Así que el verdadero modelo al que deben mirar e imitar es Cristo. La total solidaridad con Él significa para la comunidad que su destino está ligado al de Cristo y que no será ni mejor ni peor. Persecución y desprecio, sufrimiento y muerte fueron el destino del Señor. Pero porque la comunidad experimenta en sí misma el destino de Cristo, ha de tener fija la mirada en Él. Ante este modelo, Cristo, la comunidad no puede decir que está sujeta a un esfuerzo excesivo y que haya ya llegado al límite de su esfuerzo. Así que el ejemplo de los padres y el de Cristo ha de estimular la fe de la comunidad. Es una exhortación apta para nuestros días. Hoy son muchos los cristianos y las comunidades inseguros en su fe.
son cristianos comprometidos, quieren instruirse, se plantean los problemas actuales, pero no saben qué camino tomar. Así que es importante, hermanos, que anotemos ese dato. Es el momento de aceptar la sabiduría de la cruz. Estar bajo la ley de la cruz significa, para la comunidad, soportar las tensiones y contradicciones en el interior de la comunidad, de la iglesia, y perseverar a la espera del que da razón de nuestra fe. ¿Que quién es? Pues Cristo Jesús, nada más y nada menos. Así que el autor trae a la memoria de sus destinatarios los judeocristianos alejados de Jerusalén, a causa precisamente de esa persecución, y que anhelan volver a ella, al ejemplo del pueblo peregrino que fue el de sus antepasados. En ese momento aplica al pueblo cristiano este tema, haciéndole ver que siempre será nómada en este mundo. Pero la imagen del pueblo peregrino aparece en primer término y se manifiesta sobre todo en la invitación hecha a los cristianos, de fijar su mirada constantemente en el guía que los conduce. Jesucristo sustituye a la columna de luz que guiaba al pueblo en el desierto. Esta conducía al pueblo a una felicidad material. Jesucristo, en cambio, encamina a su pueblo a la perfección y le conduce consigo al trono de la gloria. Así que esta perfección designa el estado de la humanidad fiel al término de su peregrinación actual. Cristo es el perfeccionador, para emplear un neologismo que traduce mejor el texto griego, es decir, el que da por terminado el peregrinaje terreno de su pueblo en el santuario de su gloria. Así que, hermanos y hermanos, para el autor de la carta a los Hebreos, el objetivo es que la contemplación de Jesucristo y de su camino hacia Dios nos conduzca a una íntima e inalienable experiencia personal, es decir, a la fe viva, el camino de la plena entrega interior a Dios hasta dar la vida. Es el único acceso a la verdadera vida en Dios. Así que tenemos que ir, ¿verdad? Constantemente buscando esa fe viva. Ese es el mensaje de hoy en esta segunda lectura. Así que más adelante discutiremos ese evangelio de Lucas. No he venido a traer paz sino división. Y explicaremos, ¿verdad?, eso en contexto. Mientras tanto, el hermano Jay nos llevará a un cántico. Gracias. Escuchemos el cántico número 4. Tú eres mi único bien, del cancionero católico. Tú eres mi bien, mi único bien, por quien tengo la dicha de ver la verdad como es. Tú eres mi bien, mi único bien, por quien tengo la dicha de ver la verdad como es. Y a veces me duele lo que veo dentro, y a veces sonrío sin más que hacer, pero tú me quieres, por eso yo puedo quererme también. Tú eres mi bien, mi único bien, por quien tengo la dicha de ver la verdad como es. Tú eres mi bien, mi único bien, por quien tengo la dicha de ver la verdad como es. Y a veces me duele lo que veo dentro, y a veces sonrío sin más que hacer, pero tú me quieres, por eso yo puedo quererme también.
eso yo puedo quererme también. Liturgia y música. Continuamos entonces con el programa y vamos al Evangelio. Y aquí en el Evangelio, de camino a Jerusalén, Jesús va caminando hacia su muerte, pero también vendrá la resurrección. Jesús revela su misión a sus discípulos en lenguaje profético. Y Jesús dice: yo vine a encender fuego en el mundo y cómo deseo que estuviera ardiendo. Wow. Su misión Manda es fuego, Señor, wow. que dice la canción aquella. Como decía mi abuelo, sí, que ven fuego, que no venga nada, que no venga. Su misión es un fuego divino ante el que no se puede permanecer indiferente. Hay que uno exigir postura. Quien se acerca a Jesús siente el calor y el contagio de ese fuego que revela y realiza los planes de Dios. Luego Jesús da un paso más y anuncia que el momento de ese fuego será su muerte. Me imagino que los apóstoles estaban así boquiabiertos, ¿verdad? Ese es su anhelo. Y Jesús dice: ¿cómo sufro esperando que llegue ese momento? Ocurrirá pronto, y los evangelios nos hablan de la oscuridad que estaba alrededor de esa cruz y de la claridad sin igual que iba a surgir cuando la resurrección de Cristo, la entrega de Jesús, el máximo profeta de Dios, es la mayor manifestación del fuego divino que ilumina este mundo. Esa misión pide decisión. Así que en más de una ocasión va a producir divisiones. Jesús dice: vine a traer tranquilidad al mundo. No, vine a traer divisiones. Decir un sí comprometido a Jesús es exponerse a ser rechazado, incluso en el seno de la propia familia. Aquí dice: 3 de una parte contra 2 de la otra. Padre contra hijo. Hijo contra el padre. Seguro esa era la experiencia de la comunidad a la que escribe Lucas. Jesús reafirma, por un lado, la necesidad de una decisión personal, el sí de la fe, y por otra parte, nos confirma el valor supremo de esa decisión, incluso si quebranta la unidad y la tranquilidad de la familia. Así que siempre es llevar la palabra de Dios, siempre es distinto a lo que el mundo podría decir y hacer. Y la división está en esta parte del Evangelio, excelente. Eri. Fíjate, Jay y Tomás, entrando en lo que hablaste del fuego, pues ese fuego que Jesús asegura va a prender en la tierra no debe entenderse, ¿verdad?, como un recurso a la violencia, ¿verdad?, para la implantación del reino de Dios, sino como una alusión al Espíritu Santo o bien a la purificación de los corazones, según un simbolismo muy utilizado en el lenguaje bíblico. El bautismo que Jesús tiene que recibir no es evidentemente ningún rito o sacramento, ¿verdad? Debe entenderse la palabra en su sentido originario de inmersión. Jesús debe sumergirse en unas aguas profundas. Y ya sabemos que esas aguas son imagen de grandes sufrimientos. Es pues un anuncio de la pasión. Fíjense qué interesante esto. Tanto el fuego como el bautismo
son objeto de un deseo vehemente de Jesús. Este anhela purificar el corazón de todos los hombres con su espíritu y camina valerosamente hacia su pasión, que es su camino obligado. Esos dos versículos expresan, por tanto, originariamente, la voluntad decidida de Jesús de realizar el plan que el Padre le ha propuesto. Pero colocados aquí por Lucas, deben atenderse principalmente en función de los que siguen, en los que Jesús aparece como signo de contradicción. Así que hay una referencia que, como una muestra de la corrupción general, hablaba de las divisiones familiares. Así que naturalmente Jesús no se propone obtener este lamentable resultado. Pero de hecho, el seguimiento fiel de Jesús originará tensiones e incluso rupturas, ¿verdad? Como el hermano Jay estaba explicando ahorita también. Cuando los apóstoles predicaban el evangelio entre los paganos del mundo greco-romano, la conversión al cristianismo implicaba un cambio de vida tan radical que podía dificultar seriamente la convivencia con los parientes aún paganos. En algunos países de misiones en los que la vida social y familiar esté impregnada de actos religiosos o supersticiosos. Podemos ver aún en nuestros días situaciones de desgarro o ruptura familiar semejantes a los que se debían dar a menudo en los inicios de la iglesia. En una sociedad, ¿verdad?, secularizada o en un cristianismo debilitado, el conflicto se presentará más raramente. Así que es frecuente ver en esta perícopa un intento para explicar el tiempo, la presencia de Jesús, como el tiempo de la decisión. Su venida y su historia se presentan como una situación de conflicto para él y para los que optan por él. No es fácil precisar el concepto de fuego. Jesús ha deseado algo que no ha llegado todavía, el cumplimiento de este deseo. En otros textos significa la venida del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Lucas 3, versículo 16. Así que se podría pensar en el Espíritu Santo. Por aquí esta palabra, metáfora, está asociada al concepto de juicio. Un juicio que abrazará la tierra. Podemos establecer, ¿verdad?, un paralelo entre el fuego y el bautismo, como un paso desde el dolor y la tribulación a la magnificencia de Dios. Se incluye entonces el sentido de purificación. Desde el versículo 50 parece que hay, ¿verdad?, que entender el fuego como purificación de los corazones, que lo habíamos mencionado anteriormente. La revelación de Dios nos trae el juicio y la purificación. El Mesías será entendido y esperado como portador de salvación. Pero el Salvador hay que verlo en estrecha relación con la paz. Y esa paz anunciada en su nacimiento y en la expresión, vete en paz. Y es la paz mesiánica que no coincide con la paz romana o pacificación en sentido, ¿verdad?, político. Así que la actuación de Jesús no puede ser la pacificación exterior. Su venida conlleva para los hombres decidirse frente a él y su mensaje. La posibilidad de libertad, de elección, trae la escisión y la división. La figura de Jesús es el centro. La actitud de cada cual es la que divide. Así que esto está bien interesante, este evangelio. Pero siempre nos gusta también mencionar lo que nos dice el Papa Francisco sobre el evangelio de hoy. Y dice así: Jesús revela a sus amigos y también a nosotros su más ardiente deseo: traer a la tierra el fuego del amor del Padre, que enciende la vida y mediante el cual el hombre es salvado. Jesús nos llama a difundir en el mundo este fuego, gracias al cual seremos reconocidos como sus verdaderos discípulos. El fuego del amor, encendido por Cristo en el mundo por medio del Espíritu Santo,
es un fuego sin límites, es un fuego universal. Esto se vio desde los primeros tiempos del cristianismo. El testimonio del evangelio se propagó como un incendio benéfico, superando toda división entre individuos, categorías sociales, pueblos y naciones. El testimonio del evangelio quema toda forma de particularismo y mantiene la caridad abierta a todos, con la preferencia hacia los más pobres y los excluidos. Muy hermoso esto que nos ha dicho el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Bueno, ya estamos culminando nuestro programa y como siempre mencionamos las peticiones que nuestros hermanos nos piden. Oremos por la salud de Teresa Gómez, Dafne Eddy, Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Beliz López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. También pedimos oración por nuestro compañero aquí de la emisora, Ismael, que está tomando unas terapias y demás de su condición, que se mejore pronto y esté aquí otra vez con nosotros ayudándonos en la emisora. Saludos, Ismael. Amén. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, no se puede ser fiel solo de palabra. Se es fiel ante todo con los actos y con los comportamientos de vida. Danos la fortaleza necesaria para ser coherentes con nuestra decisión de seguirte como discípulos y como misioneros. Amén. Amén. Bueno, hermano Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa? Terminamos el programa con el cántico número 5, Fuego a la Humanidad, de Luis Alfonso y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por escucharnos en este su programa Liturgia y Música. Porque ansío cambiar el odio en amor, porque anhelo ver despertar tantas vidas paralizadas, sin rumbo ni sentido, y me premia llegar a tiempo. A quien a tientas busca sediento, añoro calor de hogar. En tantos ambientes muertos, en un mundo que en silencio sigue gimiendo. He venido a prender fuego a la humanidad, cuánto desearía que viera ya. He venido a prender fuego a la humanidad, cuánto desearía que viera ya. He venido a prender fuego a la humanidad, cuánto desearía que viera ya. He venido a prender fuego a la humanidad, cuánto desearía que viera ya. Si tú hoy me ofrecieras todo tu ser, y si en tus entrañas mi urgencia prendiera por cada hijo herido en el camino, caminar de pueblo en pueblo, dando vida, creando el reino, guiados por mi voz. Griten mi evangelio con la vida y la palabra, no tengan miedo. He venido a prender fuego
a prender fuego a la humanidad. Cuánto desearía que ardiera ya. He venido a prender fuego a la humanidad. Cuánto desearía que ardiera ya. A prender fuego a la humanidad. Cuánto desearía que ardiera ya. He venido a prender fuego a la humanidad. Cuánto desearía que ardiera ya. He venido a prender fuego a la humanidad. Cuánto desearía que ardiera ya. He venido a prender fuego a la humanidad. Cuánto desearía que ardiera ya.